El rifirrafe entre Paloma Valencia y Gustavo Petro se siguió calentando. Hoy continuaron discutiendo y en esta ocasión fue por el polémico y lamentable caso sin resolver que tiene que ver con el doctor Álvaro Gómez Hurtado y las últimas declaraciones de las FARC en la Justicia Especial para la Paz. En este candente debate también participaron los senadores Roy Barreras, Alexander López, Julián Gallo, María Fernanda Cabal y Armando Benedetti en un toma y dame donde se vieron cantadas de tabla sin control y peinadas rebeldes sin gel. Bienvenidos. Este es un tema de hondo calado y por supuesto bien merecería y merece largo y profundo debate. Pero no puede dejarse sobre el tapete el manto de duda que ha tendido la senadora Paloma Valencia sobre el expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos y sobre el exministro Juan Fernando Cristo, como si tuviese prueba alguna de semejante infundio de que esa reunión a la que yo no asistí, pero en la que quedó claro que había una exigencia de verdad, tuviese algo que ver con este enojoso asunto, atándolo además de manera doblemente infame a los hechos todos infortunados de la época del gobierno del expresidente Ernesto Samper y lo que en ese debate se supo. Yo le quiero recordar, senadora Paloma Valencia, en mi caso, que yo hice oposición a ese gobierno y la hice porque nunca he pensado que sea posible que el Estado de Derecho sobreviva si sobre él hay mantos de ilegitimidad derivados de sombras del narcotráfico, como en este caso, como ahora, cuando desde el 7 de agosto del 2018 la presencia de Ñeñe Hernández manchó con esa sombra del narcotráfico la legitimidad de los gobiernos que no han sido suficientemente esclarecidas esas relaciones. Pero lo que merecen conocer los colombianos y los senadores de la Comisión Primera ahora, lo ha hecho público el periodista Julián Martínez esta mañana. El expresidente Álvaro Uribe el 15 de agosto del 2017 visitó al fiscal Néstor Humberto Martínez, acompañado del abogado Diego Cadena. Se presentó el abogado Diego Cadena en esa reunión como vocero de los narcotraficantes que estaban en Miami. Tanto el ex senador Uribe como el abogado Diego Cadena pidieron rebajas de penas para el señor alias RQ o Quintero, que es un narcotraficante del Valle, y para el señor Diego Rastrojo o Vinagre, que tiene esas dos alias, porque ellos iban a testificar en contra del expresidente Samper, en contra de Horacio Serpa Uribe, y de paso a demostrar, según su dicho, que Santiago Uribe Vélez era inocente. No alcanzó Néstor Humberto Martínez a recoger ese complejo asunto, esa especie de oferta de rebaja de penas a cambio de falsos testimonios para torcer el camino de la investigación allí sí, no solo de Álvaro Gómez, sino de Santiago Uribe, y hacer todo un montaje que permitiera estallar. ¡Mentiroso! Ahora mentiroso. Ahora los colombianos, está escrito, senadora, está en el acta de la Fiscalía, le estoy dando fechas, 15 de agosto del 2017, vaya revise si no fue Álvaro Uribe con Diego Cadena a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Fueron, y por supuesto, ahora comprendemos por qué razón cuando el presidente Duque hace su primera intervención en el tema de la nueva Fiscalía General, no hace un exhorto intenso sobre la recuperación de la seguridad ciudadana, sino un exhorto intenso sobre el hecho de que este crimen de Álvaro Gómez debía ser la prioridad nacional. Senador Deme 30 segundos para terminar. 30 segundos, senador. Yo creo, presidente, que las víctimas de la familia Gómez, como todas las víctimas, merecen toda la verdad y todo el perdón y toda la justicia. Creo que sí, que sea una prioridad nacional solamente se explica por la preocupación del expresidente Álvaro Uribe en esa reunión de agosto del 2017 junto con Diego Cadena, que tenía una versión completamente diferente de la historia y por supuesto absolutamente falsa. Hoy Diego Cadena, fabricante de falsos testigos, está preso por la justicia y probablemente este era otro montaje que quería, ese sí, desviar la verdad absoluta. Aquí está. Estamos realmente en algo que uno podría denominar una encrucijada moral, ética. Interesante si lo viéramos desde fuera del país, pero indudablemente como dirigentes políticos en Colombia, pues implica una reflexión profunda, digamos,
me parece, y la comisión debería hacerlo, y en esto los tiempos deberían incluso ayudar. Escuché un intento delirante de construir una narrativa bastante traída de los cabellos para explicar los hechos que ahora nos convocan. Toda una conspiración judeo-bolchevique, como decían los nazis, para explicar la historia. Y la historia es complejísima, pero no se mueve así, de esa manera. Eso no es más sino un intento desesperado de construir narrativas. La presencia o no del senador Gallo, que está protegida por un acuerdo, pero que de ese acuerdo también se deriva, de ese mismo acuerdo, el que sean procesados por la Justicia Especial para la Paz en temas que tienen que ver con crímenes de guerra y otros delitos similares. Obviamente coloca antes que nada y antes de esas decisiones judiciales al senador Gallo ante un dilema moral y ético, que yo puedo entender porque además es la reflexión sobre la vida propia, no solamente una circunstancia coyuntural actual, sino involucrarse en un proyecto por décadas, digamos, y apostar la vida entera a ese tipo de proyecto. Esa reflexión no la puede hacer ni Paloma, ni Velasco, ni Roy, ni yo, ni nadie de la comisión que no sea él mismo, el senador Gallo, antes que nada. Y eso demanda su tiempo y su reflexión, incluso las consejas y la experiencia que hay en otros ámbitos del mundo, etc. Creo que ese tiempo hay que dárselo al senador Gallo, que ha tenido actitudes incluso destacables dentro de su propia bancada y dentro del conjunto de su proyecto político. Ya quisieran verlo con armas de nuevo, como a Iván Márquez y a Santrich. Hay todo un proyecto político en la sociedad colombiana que busca, combinando todas las formas de lucha, matando, presionando, cercando, haciendo trizas la paz, devolver el conjunto de lo que se llamaron las FARC a las armas de nuevo. Eso quieren. ¿Y por qué lo quieren? Porque no pueden conseguir votos si no hay guerra, si no hay miedo. Yo quisiera, presidente, no sé, que me dejara expresar un poco mis ideas, porque esa censura y que se hace tecnológica, pues las impide. Paso a otro punto de este mismo tema. El relato del conflicto armado colombiano tiene dos visiones, digamos. Es mucho más complejo. Por algo han intentado cooptar la Comisión de la Verdad y estas nuevas instancias, porque se quiere escribir una verdad que no es. Hay una verdad desde el poder, hay un relato que se construye desde el poder, por así decirlo, hay una historia oficial que se intenta volver la historia real, y hay una historia desde las resistencias al poder, que también quisiera volverse la historia de la realidad. A veces no está ni en la una ni en la otra. Por ejemplo, ¿yo qué diría de lo que acabo de escuchar? No es cierto que un solo peso de Pablo Escobar haya financiado la toma del Palacio de Justicia. Esa fue una historia oficial para ocultar un hecho indudable, el que se cogiera una institución pública para asesinar a otra institución pública y a las personas que estaban allí. No hay un solo disparo encontrado en los cuerpos de los magistrados del Palacio de Justicia, hecho el examen forense científicamente hecho por la justicia colombiana, que pertenezca a las armas del M-19, que todas fueron capturadas allí mismo porque a todos los mataron. Y entonces el cotejo era muy fácil. Todas son del ejército.
Y esa es una historia que obviamente no le conviene contar al poder. Y entonces, para ocultar esa historia del poder sanguinaria que bombardeó el Palacio de Justicia, como hicieron con Salvador Allende en Chile, y mataron a todos los que estaban ahí dentro, civiles y combatientes del M-19, entonces tiene que aparecer una historia para excusar eso de alguna manera. Y la encuentran en alguien que estaba aliado, era con el poder, del señor Pablo Escobar. La historia del narcotráfico en Colombia está más ligada al poder en Colombia que a las insurgencias, que a las resistencias populares. Es una historia oscura y dañina del poder. Y aquí podríamos profundizar más, pero no es el tema. Me quiero referir pues, al tema de Álvaro Gómez Hurtado, que era nuestro aliado en la Asamblea Nacional Constituyente, al cual también retuvimos, si lo quieren poner en palabras del poder, secuestramos. No, yo no participé en nada de eso. Y lo puedo decir con mucha claridad. Nunca, jamás se me ocurrió y se me pasó por la cabeza cometer un crimen de guerra. Presidente, quisiera terminar mi exposición, si usted me lo permite. Me están cortando cada 2 minutos. Y reconocimos en Álvaro Gómez Hurtado no lo que creíamos que era uno de los adalides de la violencia de mediados del siglo XX. Nosotros ya no éramos hijos propiamente yo de esa violencia, sino pues un dirigente con el que se podía hablar a pesar de su pensamiento conservador, quizás gracias a eso, porque ese pensamiento conservador de Álvaro Gómez tenía que ver con la idea de la rectitud y la decencia en la acción política, y en eso coincidíamos. Por eso la lucha contra la corrupción terminó más en manos de nosotros que en manos del Partido Conservador, con el debido respeto, porque el Partido Conservador, al perder a Álvaro Gómez, derivó hacia unas alianzas con unas formaciones políticas que no son propiamente democráticas, no son republicanas propiamente, que vieron más la concepción conservadora no en la rectitud y la decencia, sino en el totalitarismo y la eliminación física de los contradictores. Y yo fui del movimiento que pidió la renuncia de Samper. Y el señor Álvaro Uribe era de la formación política de Samper hasta sus últimos días de gobierno. Y ahora resulta que todo es al revés. No porque yo fuese un opositor a Samper y pidiera su renuncia públicamente, y renuncié a mi cargo esa vez, por eso mismo. Entonces tengo que meter a la fuerza que tuvo que ser Samper el que mató a Álvaro Gómez Hurtado, porque eso sirve y porque eso es así, porque es así, porque es así. Y no es cierto. No es cierto. Terminó saliendo otro tipo de verdad. ¿Qué verdad? Y con esto quiero concluir. Ustedes tienen un proyecto político militar como el de la FARC que lleva décadas, construido desde el poder mismo, en realidad, en su origen. La FARC ha sido una construcción del poder en Colombia. Tiene tres, esa es lo que lo llamo la teoría de la cebolla, tiene unas especies de envolturas en tan largo tiempo que generan un tipo de organización compleja por su historia. Una primera anillo de esa historia tiene que ver con la violencia liberal conservadora, nace del liberalismo insurgente, resistiendo una violencia desde el poder conservador a Chulavita en ese entonces. Manuel Marulanda Vélez era el sobrino del presidente del directorio liberal de Caldas, que era la región más rica de Colombia. Y tiene que salir hacia el Tolima huyendo, porque si no lo matan los godos. Esa es una historia, de ahí nace un sectarismo que todos podemos leer ahora. De nuestros abuelos, mataban por ser azul, por ser rojo. Extinguieron el gaitanismo en un genocidio. Lo extinguieron en un genocidio desde el gobierno. Y de ahí sale la decisión en el 93 de matar a Álvaro Gómez.
de la FARC, de ese sectarismo, de ese mismo sectarismo que hacía que unos pueblos se pintaran de puertas azules y otros solo de puertas rojas. En el genocidio de Colombia es que nace la fuente real de ese asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, lamentable. Porque han pasado otros envoltorios. El segundo envoltorio de la FARC es el bloque soviético. La adhesión en la Guerra Fría al bloque soviético, la única guerrilla en toda América Latina que lo hace. El estalinismo. Y después rompen con el Partido Comunista en 1993 y nos declaran a nosotros traidores por hacer la paz. La mayor parte de la guerrilla colombiana hace la paz en el 90, 89. Y para ellos somos traidores y toman una decisión que me pareció profundamente desacertada y lo dije. Quieren seguir en armas, sin bloque soviético, sin guerrilla en Colombia, sin insurgencia. ¿Y qué es lo que hay a partir del 93 en los campos de Colombia? Hoja de coca. No lo había antes, ahora sí. ¿Cómo se sostienen en los campos de batalla después del 93? ¿Cómo se sostienen hoy las disidencias? Pues cada vez más con la realidad del cultivo de ilícito en el país. Y eso degrada a los seres humanos. Toda esa larga historia en armas degrada a los seres humanos. Por eso matar se vuelve legítimo para ellos, degradados. Por eso nosotros nos salimos de eso. Porque no nos... Un minuto más, senador Gustavo Petro. Un minutico para que concluya. Ya termino. Por eso la mayor parte de la insurgencia hizo la paz. No queríamos ser eso. Queríamos y seguimos queriendo cambiar el mundo y el país. Yo quiero seguir y dedicar mi vida a ese esfuerzo porque consideramos que la injusticia no sirve. No me construyo relatos, trato de aprender, de mirar las ventanas del pensamiento mundial para encontrar los caminos de la transformación real de Colombia. Pero la FARC logran al final, con el gobierno de Santos, y por eso yo voté por Santos, no fue por nada más. Nada más me liga a Santos sino eso. Reencontrar el camino de dejar las armas. Y entonces aquí viene un tema que nos tenemos que plantear. El filósofo Derrida, presidente Pinto, que nació en Argelia, que es francés, pero es al mismo tiempo judío, nacido en un medio musulmán, combina todas las exclusiones. Por favor, sonido para el senador Petro, 30 segunditos más, senador Petro. Qué pena, mi excusa. Ha propuesto algo que se llama, yo sé que no me alcanza el minutico para esto, pero ha propuesto en sus escritos, y yo escribí un artículo en un seminario sobre su propuesta, sobre el perdón. Derrida concibe el perdón como un acto similar a hacer una revolución. No se puede hacer todos los días. El perdón social implica un momento específico de la historia parecido al que se... Como la gente Antes de darle... Cuando... Y ese momento de perdón que no es cotidiano, que es excepcional, lo llama así Derrida, solo lo logra una sociedad, y él se estaba refiriendo a los franceses, perdonando a los franceses que habían colaborado con los nazis, los colaboracionistas que llamaban. El pueblo francés perdonando a los franceses que aplaudían a los nazis invadir su propio país y sacar a los judíos franceses al campo de concentración y a los socialistas franceses a los campos de concentración. Este momento de perdón que se logró en Francia y que es lo que ha permitido de Francia una gran nación pacífica hasta el día de hoy. Ese momento de perdón es el que tenemos que encontrar específicamente en Colombia. Yo no creo que esté en los acuerdos de paz que firmó Santos con la FARC, porque me parecen pequeños. Yo he hablado de la paz grande,
de la posibilidad, precisamente como paz grande, de un gran acuerdo de convivencia de la sociedad colombiana en donde se perdone al señor Gallo y se perdone al señor Uribe y se perdone al señor Mancuso y se perdone la sociedad que ha intentado destruir la otra parte de la sociedad y mutuamente, y podamos construir una nación grande. Ahora, llegar a ese momento, y termino, presidente, obviamente no es ahora. Ojalá lo podamos hacer pronto. Ojalá podamos madurar para eso. Mientras tanto, creo que hay que respetar ese acuerdo de paz con la FARC. Creo que hay que respetar la JEP. Creo que la verdad es sustancial. Y creo que el senador Gallo debe tener su momento de reflexión personal para determinar los pasos que tiene que seguir él como individuo en las semanas y los meses y los años que están por seguir. Gracias, señor presidente. Querido presidente, no, yo quería hacer una réplica porque me parece muy grave lo que estamos viendo aquí. Entonces, el senador Petro considera que nosotros no podemos tener una interpretación sobre los crímenes, pero él de una vez se hace una interpretación sobre los crímenes. Aquí nos acaba de decir que el gobierno mató a Gaitán. No, senador Petro, a Gaitán no lo mató el gobierno, lo mató la izquierda internacional. Aquí está, qué casualidad, fíjese, Fidel Castro, dice que a una cuadra del asesinato, evidentemente con la convención de izquierda que tenían, pues, pensaban que el líder, el asesinato del líder iba a poder producir la revuelta social para la toma del comunismo de Colombia. Afortunadamente no sucedió, pero quiero aquí defender la honra y el honor del presidente Ospina y del Partido Conservador en la defensa institucional, porque jamás el doctor Ospina tuvo que ver con semejante abominable crimen como fue el del doctor Gaitán. Pero también quiero ser muy clara, queridos senadores, frente a las mentiras que se han venido diciendo. Aquí se dijo que el presidente Uribe había ido a buscar beneficios para unos presos con Diego Cadena. Absolutamente falso, falso de toda falsedad. El presidente Uribe fue solo, llevando 3 cartas, donde 3 presos en los Estados Unidos decían que querían contar las verdades que sabían sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. La pregunta es por qué el fiscal del gobierno Santos no quiso ir a ninguno de los 3. ¿Por qué esos testimonios jamás fueron recepcionados? Entre otras cosas, noticia que quedó totalmente desapercibida porque fue el mismo día en que se anunció el escándalo de la toga, y por eso esa noticia de los 3 testimonios que querían contar cómo los paramilitares y los carteles o quienes habían participado en el asesinato de Álvaro Gómez jamás fueron recepcionados. Testimonios, señor presidente, que tampoco fueron oídos por la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia recibió esas 3 mismas cartas contando lo que estaba pasando, y es la hora que ninguno de los 3 les han recepcionado el testimonio, como muchos testimonios no se han podido recepcionar en el caso de Álvaro Gómez, porque quiero recordar aquí lo que pasó bajo la infausta y terrible fiscalía del señor Montealegre, donde estaban listos los testimonios de los hermanos Rodríguez Orejuela, que iban a hablar sobre el asesinato de Álvaro Gómez, y es increíble, señor presidente, pero ese fiscal en esa misma semana mandó a capturar a los hijos de los Rodríguez Orejuelas con una intención clarísima, en mi opinión, de silenciar esos testimonios que iban a develar la verdad sobre el asesinato de Álvaro Gómez. Aquí no nos vengan a confundir las verdades históricas ni nos las vengan a imponer. Yo coincido en que Colombia va a necesitar muchísimo espacio para que las verdades se conozcan y para que pueda haber reconciliación, pero las maniobras fraudulentas para tratar de sepultar en justicias politizadas la verdad sobre el magnicidio de Álvaro Gómez son absolutamente inaceptables, señor presidente. Yo, la verdad, me sorprendo por la exaltación de mis compañeros, que yo entiendo que tengan afinidad ideológica con la izquierda y que de pronto sean admiradores de las FARC. Pero lo que me parece inaudito es que sigan llamándonos a los que reclamamos que sean Venezuela. Senadora María Fernanda Cabal tiene uso de la palabra. Gracias.
Gracias, presidente. Yo, la verdad, me sorprendo por la exaltación de mis compañeros, que yo entiendo que tengan afinidad ideológica con la izquierda y que de pronto sean admiradores de las FARC. Pero lo que me parece inaudito es que sigan llamándonos a los que reclamamos la verdad de unas FARC que no han hecho sino burlarse de un acuerdo de paz, que además, para todos los que aquí invocan la necesidad de la verdad, pero cada vez que se expresan, señalan, rotulan y engañan. No sean tan inconsecuentes, ténganse un poco de respeto por sí mismos. Si aquí se va a hablar de verdad, dejen de inventar cosas que no sucedieron. Y también, si se va a hablar de verdad, empecemos, porque se desconoció la voluntad popular de quienes rechazamos el adefesio de acuerdo. Porque yo jamás estuve precisamente del lado de premiar criminales. Aquí el mal ejemplo del acuerdo de paz y sus consecuencias se ve todos los días. Se inventaron que había que regalarles todo. El presupuesto que hoy significa este acuerdo dejó prácticamente desprotegidas a sus propias víctimas. Las víctimas son las que han terminado pagando aquí el mismo acuerdo de paz. No son el centro del acuerdo, no han sido beneficiarias de nada sino del desprecio. Y el ejemplo de hoy de lo que pasa con el caso de Álvaro Gómez Hurtado no solo es un desprecio adicional al desprecio que le han hecho a todas las niñas y niños violados, obligados a abortar, que hasta el día de hoy lo niegan. El desprecio a todos esos secuestrados que fueron desaparecidos, que están enterrados en algún lugar de Colombia y tampoco han dicho la verdad porque no se les ha dado la gana. El desprecio a esas fosas comunes de niños fusilados por ellos mismos, los que hoy están aquí también, beneficiados con curules. ¿Y a ustedes les parece magnífico? Mejor dicho, hagámosle una fiesta al senador Julián Gallo, una fiesta, aplaudámoslo. A mí lo que me preocupa es qué hay detrás. Esto me trae a mí a la memoria al señor HH, al paramilitar HH, que antes de ser paraco fue miembro del Frente Quinto de las FARC. Ese señor cobraba de a 100 millones por muerto para que los demás se los quitaran de encima. Y como muchos, ya que les importaba si iban a pagar lo que les iba a dar la justicia transicional, porque la justicia transicional se volvió la panacea para poder dar impunidad y limpiar crímenes. Pero ¿qué le vamos a hacer si es lo que nos tocó en este país? Lo que no admito es que nos sigan diciendo que somos enemigos de la paz, a los que no hemos asesinado ni secuestrado a nadie y no hemos hecho sino construir país. Y lo que no admito es que me hayan robado mi voto como el de la mayoría de los colombianos en el plebiscito. Y eso no era para destruir acuerdos, eso era para hacer un mejor acuerdo, que era lo que nos merecíamos los colombianos de bien. Pero aquí comparan además al presidente Uribe con los criminales de las FARC. Y quienes lo comparan son desmovilizados que nunca nos contaron la verdad del Palacio de Justicia, que llegaron a quemar vivos, muchos eran alumnos, a quemar vivos a sus profesores magistrados y después fueron premiados, porque este es un Estado acostumbrado a premiar criminales y bandidos. Y después, 20 años después, se inventan los desaparecidos y cuando empiezan a aparecer identificados en el ADN, les parece que no es así. Aquí hay es un acuerdo, aquí hay es un gran concierto para delinquir y para ocultar la verdad. El cartel del norte del Valle, desde viejas épocas que conocí yo la información, ha sido el autor de estos crímenes, así lo sabe esa familia. Ustedes son unos irrespetuosos con la familia de Álvaro Gómez Hurtado, como lo dijo Mauricio Gómez. Resulta que el esposo de la señora Linares de la JEP fue consejero de Samper, y resulta que el cura de Rux, que no sé cómo está de presidente de la Comisión de la Verdad, siendo tan mentiroso, cura de izquierda,
promotor de la teología de la liberación, marxista, también fue empleado de Samper. Samper siempre cae parado, como lo dijo Mauricio Gómez. Samper sigue muerto de la risa. Aquí todos vimos una carta que le hizo María Isabel Rueda en su momento cuando el fiscal Montealegre la vinculó en la investigación por un artículo. Esa carta voy a buscarla y la voy a publicar porque es perfecta, fecha por fecha, radicado por radicado. Todos los miembros del Cartel del Norte del Valle, la mayoría extraditados, ¿cómo cuentan? El protagonismo de Ignacio Londoño Zavala, a quién le dio la orden, el señor del overol, cómo Ignacio Londoño Zavala termina siendo el abogado del hacker, el hacker mentiroso que nos inventaron para robarnos las elecciones de Oscar Iván Zuluaga junto con la plata de Odebrecht. ¿Eso no les horroriza? ¿Eso es construir paz? ¡Qué doble moral tan espantosa la que se ve aquí! Ese mismo Ignacio Londoño Zavala, también apoderado de Benito Osorio, el testaferro de Mancuso. Entonces aquí la alianza es más macabra de lo que se cree, porque sí es una alianza del régimen de Samper, de lo que han hecho siempre, con el ala izquierda del Partido Liberal, el señor Juan Fernando Cristo, la tal reunión detrás del armario, así se debe titular, la reunión detrás del armario. Más bien que nos cuente el senador Lozada qué pactaron, cuánto costó ese pacto, porque llevan callando la verdad y ahora les produjo esto un acto de contrición, un acto de arrepentimiento. Pues no, señor, aquí seguiremos apoyando a una familia que lo ha soportado todo, que contrario a lo que dice Samper, ellos no están detrás de ninguna indemnización, no, señor. Ellos están detrás de una verdad que va a dignificar el nombre de Álvaro Gómez. Y tengo el honor de que en mi UTL trabaja su sobrino nieto, que se llama Nicolás Gómez, hijo además de Enrique Gómez, quien ha llevado esta investigación a fondo. Y me permito leer para terminar lo que dice Nicolás. Las FARC Partido podrá estar recuperándose de una amnesia para reclamar la autoría del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. El régimen podrá calumniar y victimizarse, y habrá quienes ayuden desde la sombra a alimentar esta farsa, pero al final la verdad siempre triunfa. La verdad es una, señores, el problema es que la verdad es espiritual. En este universo material, la verdad se relativiza y cada cual la interpreta a su manera. Eso es lo triste de los hombres que estamos finalmente. La verdad es espiritual y saldrá alguna vez a la luz. Gracias. No, presidente, para iniciar, debo decir lo primero que doy gracias a Dios por permitirme la oportunidad de estar en este justo momento de la vida del país, a expresarme con toda la tranquilidad, pero también con toda la firmeza que me ha caracterizado. Yo estoy en el Congreso producto de un esfuerzo social y político que el país lo conoce. Vengo de un barrio popular de la ciudad de Cali, del barrio San Marino, donde persisten las grandes dificultades, la falta de escuela, la falta de derechos, de empleo, la falta de educación plena y de garantías, y que producto de la lucha diaria y de la necesidad de darme muchas respuestas en mi vida, llegué al Congreso después de pasar por el movimiento estudiantil, el movimiento comunal, y después del movimiento sindical llegué al Congreso. Yo no soy guerrillero, ni nunca quise ser guerrillero, como así lo quiso hacer ver el expresidente Uribe. No pudo, ni con montajes que se hicieron desde su gobierno, ni desde acciones que desde su gobierno se orientaron para asesinarme. Y hoy estoy aquí como un ciudadano
Y a mí no me pueden calificar de guerrillero. A mí me pueden calificar de que vengo de un barrio humilde, sí. Me pueden calificar que vengo de padres campesinos, sí. Me pueden calificar que he sido irreverente y que me he opuesto a la tragedia que ha vivido mi país, sí. Y eso me da la autoridad moral para estar aquí sentado y hablarle al país. No a esta comisión, hablarle al país. Aquí el uribismo, en este momento y todos los días de su vida, le hacen un juicio a las guerrillas de Colombia. Válido, tal vez, ese juicio. Yo los podría acompañar en muchos de los juicios que le hacen a la guerrilla colombiana, a las guerrillas colombianas. Pero lo que no puedo compartir es el doble discurso del uribismo en esta comisión. Y es que califican de lo peor a los guerrilleros que están sentados y le hacen oposición al presidente Uribe, al presidente Duque, pero los guerrilleros que se pasaron para el Centro Democrático sí son buenos guerrilleros. Y me refiero a Rosenberg Pavón, funcionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de la misma guerrilla de Gustavo Petro. Me refiero a Ever Bustamante, de la misma guerrilla de Gustavo Petro. Me refiero a Eduardo Chávez, de la misma guerrilla de Gustavo Petro. Pero esa guerrilla es la que les gusta, la que trabaja para ellos, la que trabaja con ellos. Entonces, el país debe conocer esa doble moral que el uribismo tiene. ¿Sí? Cuando les interesa un tipo de guerrillero, lo cogen para que trabajen con ellos y mostrarlos ante el mundo con otra cara y con otra identidad. Pero cuando necesitan otro tipo de guerrilleros para destruir e incendiar el país, ahí sí hablan de los crímenes atroces. Entonces, eso es lo primero que yo quiero plantear en esta discusión. O sea, ustedes, el Centro Democrático, en su partido, tienen guerrilleros, exguerrilleros, que también participaron, o de manera directa o indirecta, en crímenes en este país. Y eso el país lo debe saber. Segundo, ustedes nos cuestionan a nosotros, a muchos de nosotros, congresistas, porque acompañamos la paz. Nosotros acompañamos la paz, no acompañamos a las FARC. Y acompañamos la paz porque después de 200.000 muertos, producto del conflicto armado de este país, de 80.000 desaparecidos, de más de 20.000 líderes sociales asesinados, de más de 9 millones de desplazados, ¿qué camino tenemos que coger? ¿Mantener este país en guerra o buscar la posibilidad de una paz que nos permita reconciliarnos y terminar de una vez por todo el derramamiento de sangre de este país? Pero lo que ustedes, uribistas, no le cuentan a este país de esta comisión es que las mayorías del Senado, del Partido Conservador, del Cambio Radical, del Partido de la U y hasta del Partido Liberal, que hoy los apoyan en su gobierno duquista, son los mismos que votaron la paz conmigo. ¿Por qué no se refiere, senadora Paloma Valencia, y lo digo con el mayor de los respetos, a senadores de esta comisión que en su mayoría hoy están abrazados con ustedes, apoyando al presidente Duque? Todo lo que nos endilgan a nosotros, porque fue el mismo voto, el voto del Partido Conservador fue el mismo voto del Polo Democrático para acompañar la paz. El voto de Cambio Radical fue el mismo voto para acompañar la paz. Entonces ustedes aquí son selectivos, que somos cómplices de las FARC. Pues no, a mí me duele lo que hizo las FARC en este país y me duele lo que reconoció Julián Gallo, porque aquí no hay muertos buenos ni malos, y lo único que hay son víctimas de una tragedia que tenemos que superar. Nos duele la muerte de Álvaro Gómez, pero nos duele también la muerte de Carlos Pizarro, de Jorge Eliezer Gaitán, de José Antequera, de los magistrados del Palacio de Justicia, pero de la misma manera nos duele la muerte de los campesinos, de los indígenas,
de los estudiantes, de los jóvenes y de los niños que siguen muriendo por desnutrición en este país. Y a eso es a lo que nosotros le apostamos. Le apostamos a la paz con derechos. Le apostamos a acabar la guerra. Y claro que eso que ha dicho el señor Julián Gallo, pues claro que tiene que dolernos. Como nos va a doler cuando inicien en la justicia transicional de la JEP a confesar las violaciones a los derechos humanos para con nuestros niños. Cuando empiecen a confesar los secuestros, las tomas de pueblos, y cuando empiecen a confesar todos esos hechos terribles y desafortunados para el país. Pero debo confesar que lo que nosotros queríamos al acompañar al presidente Juan Manuel Santos, presidente por demás, Juan Manuel Santos, que lo puso el uribismo en este país, no se olviden de eso. Al señor Juan Manuel Santos lo impuso el uribismo en este país, con todas las trapisondas que históricamente ha cometido el uribismo para mantenerse en el poder y llenar de miseria y de tragedia a nuestro pueblo. Pero es muy importante que las FARC confiesen todos sus crímenes y respaldo, señores del Centro Democrático, esa actitud de ustedes vehemente para que las FARC vayan a la JEP y lo confiesen todo. Hay un proceso y en ese proceso se conocerá la verdad. Porque para pruebas el tiempo, en una investigación hecha por dos periodistas de este país, Gonzalo Guillén y Julián Fernando Martínez, creo que esa declaración del portal La Nueva Prensa tiene que allegarse a la JEP para ver si la verdad de Álvaro Uribe Vélez, preso hoy, y su abogado Diego Cadena, preso también por la justicia colombiana, coincide con la versión que está dando Julián Gallo. Y debe ser la JEP y la Fiscalía las que confrontan esas dos versiones, porque al parecer se estaba fabricando otro montaje para determinar quién era el que había asesinado a Álvaro Gómez. Pues la justicia será la que esclarezca esto, y si no puede la justicia colombiana, pues vamos a la justicia internacional para que el crimen de Álvaro Gómez se esclarezca. Pero no somos nosotros en este momento los jueces para determinar si lo que estaba haciendo Álvaro Uribe Vélez con sus abogados en Miami, ¿sí?, con el señor RQ y con el señor Vinagre, ¿sí?, o con el señor, en fin, alias Rodrigo Quintero, es lo que requiere este país. Por eso dejémoselo a la justicia. ¿Por qué no esperamos que la justicia adelante las investigaciones y nosotros de hecho ya estamos generando pronunciamientos? Pero debo decir algo. El uribismo es muy incisivo a la hora de calificar. Yo sí estoy esperando que el presidente Álvaro Uribe Vélez confiese por qué compraron las elecciones o por qué compraron la reelección de Álvaro Uribe Vélez en el año 2006. Esas verdades las tenemos que conocer. ¿O por qué no confiesan también la participación en múltiples hechos de los cuales hoy es acusado? ¿O no el presidente Álvaro Uribe Vélez? Necesito ampliarme el tiempo. Continúe con el uso de la palabra, senador Alexander López, un minuto más. ¿O necesita más? Deme 3 minutos, presidente, y le prometo que no me demoro más. Bueno, 3 minutos más, senador Alexander López. Entonces, aquí lo que se requiere, senadores y senadoras, es resolver este problema de guerra y de barbarie en la que han sumido a este país. Y yo vuelvo y lo reitero, al Centro Democrático le interesa la guerra y la barbarie. Al Centro Democrático le interesa ver al señor Julián Gallo no ahí sentado en esa curul, sino que le interesa verlo de camuflado y con un fusil al hombro. Eso es lo que le interesa a ellos. Le propongo, senador Julián Gallo, que vista de blanco todos los días para seguir en su apuesta por la paz y por la reconciliación. Y vuelvo, le reitero, le exijo, pero también le invito a que le diga toda la verdad a Colombia. Eso es lo que queremos ver. Y queremos que la guerrilla de las FARC, los que le apostaron a la paz, digan la verdad. Le apostamos a eso, esperamos
debe ser probada. Si la verdad no es probada, pues naturalmente se someterán a las penas privativas de la libertad establecidas también en la justicia transicional. Pero yo también quiero saber por qué dentro del año 2002 y 2008 fueron asesinados más de 8.000 líderes sociales en este país y hoy el gobierno y Álvaro Uribe Vélez no responden. ¿Dónde están los responsables de esto? Yo quiero saber también esa verdad. Esas son verdades que necesitamos conocer, porque al Centro Democrático, cuando le interesa, acompañan la justicia, y los hemos visto. Cuando les interesa, tenemos una buena Corte Suprema de Justicia, y cuando les interesa, la Corte Suprema de Justicia es lo peor, destruyendo la institucionalidad. Cuando les interesa, tienen una buena fiscalía, y cuando no, la fiscalía es mala. Eso es lo que hemos visto en este país, y yo no soy guerrillero, ni a mí me tienen por qué sacar aquí un pasado guerrillero en este país. Soy un ciudadano que reclama derechos, y termino con esto, presidente. Mientras ustedes siguen gobernando con el presidente Iván Duque, que fue elegido, según las versiones que hay, con dinero del narcotráfico, que Iván Duque no lo ha explicado hoy, por el señor Ñeñe Hernández y sus socios, Colombia acaba de salir un informe y un estudio del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, que Colombia es el país de Latinoamérica donde los colombianos viven en las peores condiciones. Eso es lo que tenemos que celebrarle nosotros al Centro Democrático que han hecho este país, que tienen a nuestro pueblo con las peores cifras de desempleo, que tienen a los colombianos y a las familias aguantando casi que física hambre, que tienen al país otra vez en guerra en menos de 8 meses, 66 masacres, que en lo que va corrido el gobierno de Iván Duque van más de 500, 600 líderes sociales asesinados, que volvieron los desplazamientos, que el narcotráfico y los... 30 segundos, senador Alexander López. Pues no nos vamos a quedar callados. Y donde pueda vamos a sacar esto. No pueden seguir a nosotros señalándonos de guerrilleros cuando no lo somos. Somos ciudadanos de bien, amamos este país, queremos el bienestar de los humildes y los débiles y de todos los colombianos, y no solamente de los malandros mafiosos que se han apoderado del gobierno y se han apoderado de este país. Muchas gracias, señor presidente. Senadora Paloma, para su réplica, 3 minutos, por favor. Gracias, señor presidente. No, yo no puedo aceptar el irrespeto del senador Alexander López. Su manera soez de tratar al Partido Centro Democrático y a los colombianos que nosotros representamos. Yo le respondo, senador Alexander López, al que le gusta la barbarie es a usted, que es el que terminó amnistiando criminales, guerrilleros, asesinos y narcotraficantes. Que hoy estemos sentados los congresistas de Colombia al lado de asesinos es culpa suya, no del Centro Democrático. El Centro Democrático no ha sido sino la bandera de respeto por la institucionalidad y la defensa de las buenas costumbres. ¿Guerrilleros de ustedes son los buenos? No tiene derecho a tratar este partido como lo está tratando senador Alexander López. Yo le exijo respeto y anuncio que presentaré una queja disciplinaria en contra suya, porque no vamos a aceptar el irrespeto de nuestro partido ni de los colombianos que nosotros representamos. ¿Cuál barbarie del Centro Democrático, senador Alexander López? Durante el periodo de gobierno del presidente Uribe, se redujo en un 70% el homicidio, se redujo en un 46% el homicidio, en un 70% el terrorismo y en más del 90% los asesinatos a líderes sindicales y a todos los colombianos que asesinaban. Usted no tiene derecho a irrespetar a los colombianos que nosotros representamos, ni mucho menos tiene derecho a faltarnos al respeto en esta comisión. No, senador Alexander López, usted podrá militar en las ideas que le correspondan y defender criminales, pero no nos achaque sus crímenes. A nosotros nos respeta, senador Alexander López. Somos una fuerza política construida por la fuerza y la tenacidad del presidente Uribe, con todo el respeto por la ciudadanía y las instituciones. Nosotros no hemos cometido crímenes y nuestra única arma ha sido nuestra voz. No, senador Alexander López. En la política, el respeto es lo primero. Una moción de orden, presidente. Senador Julián Gallo, para una moción de orden, 1 minuto, senador Gustavo Petro, y escuchamos al senador Julián Gallo. Sí, senador Pinto, usted como presidente de la comisión, ante estas palabras de la vicepresidenta de la misma comisión, pues tiene que tomar una decisión, porque
Le dice soez a Alexander López, pero ella es soez con nosotros. Entonces, ya lo amenazó con sanciones de tipo disciplinario por expresar sus opiniones. A mí me parece que usted tiene que tomar algún tipo de conducción que permita nuestros derechos. Ni más ni menos, si usted mira la grabación, yo fui interrumpido 6 veces. Los colegas no, solo hasta el final. ¿Hay alguna directriz para eso? Si usted observa, cada vez que hablan las señoras del Centro Democrático, me hacen ver como si fuera jefe de la violencia, asesino, no sé qué, como si hubiera hecho el Palacio de Justicia, etcétera. Yo creo, presidente... Continúe un minuto más, senador Gustavo Petro. 2 veces me acaban de silenciar en este momento. Hay un problema ahí de tipo político con la persona que me quita el uso de la palabra. Y me va a tocar pues actuar, porque yo tengo mi derecho a hablar. Eso me lo genera la Constitución. 6 veces me interrumpieron en mi intervención. O es orden del secretario, o es orden suya, o es el señor que está manejando, que sin ser elegido me está quitando la palabra. Vuelvo al tema. De alguna manera, porque digamos, si a mí se me asigna la palabra asesino y nunca he matado a nadie, se me achacan responsabilidades de violencia. Yo llené 35 plazas públicas, 7 veces las de Bogotá y decenas de municipios sin un acto de violencia. Se me achacan esas palabras cuando ellas mismas sí sentaron al señor Eber Bustamante como senador de la República. ¿Cuál es la diferencia? Que el senador Eber Bustamante entonces sí le abrazaba el cuerpo a Álvaro Uribe Vélez y yo no. Hablan del señor Mancuso y se les olvida que la Convivir presidida por el señor Mancuso fue firmada por el gobernador Álvaro Uribe Vélez. ¿Podemos expresar estas opiniones o no? ¿O tenemos que estar bajo amenaza tal como están bajo amenaza los ciudadanos que son críticos del gobierno en este momento a lo largo y ancho del país? Si vamos a hacer el debate, que no nos amenacen. Que nosotros no estamos amenazando a nadie, ni chuzando teléfono, ni haciendo exiliar familias, ni nada por el estilo, ni lo hemos hecho, ni lo hacemos, ni lo haremos jamás. Pero dejen de amenazarnos, porque tenemos todo el derecho de hablar con nuestras opiniones, teorías, principios, y decir verdades también. Así no les guste a los otros. Pero no nos amenace, señora Paloma Valencia, no nos amenace, porque tenemos todo el derecho de expresar en la voz de lo que representamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos en la Comisión Primera del Senado de la República. Gracias, señor presidente. A ver, presidente, yo creo que este debate es de pronto de los más importantes que ha habido en el Congreso de la República, porque es un tema que ha tenido dividido al país desde un día que yo he denominado maldito, que fue el 2 de octubre. O sea, se reventó el país 50-50. A mí me parece, presidente, que la máxima suya que usted debe tener hoy y la comisión es que yo prefiero el disenso al falso consenso. Así que usted hoy tiene en sus manos una oportunidad de oro para conocer varios aspectos de diferentes puntos del país y que lo exprese como lo quieran expresar. Aquí todos tenemos un fuero por estar dentro del Congreso de la República. Y yo creo que para el país es más que importante que cada uno exprese su filosofía de Estado y de futuro que debe tener este país. Y termino con la frase esa, presidente. Yo prefiero el disenso que el falso consenso. Hoy no es día de consenso. Hoy no es día de buscar el consenso. El consenso lo puede ayudar la JEP, porque aquí nadie ha defendido la JEP. La JEP es un tribunal constitucional, no es una comisión de la Cámara de Comercio. Y yo creo que hay que respetar a la JEP como todos los operadores de la justicia. Entonces, señor presidente, le propongo eso, para que extienda un poco más el tiempo de las personas que
que lo piden o lo necesiten. Y el tema de la réplica, que yo sé que usted lo interpreta bien, le digo a mis compañeros que no pidan la réplica, sino pidan el uso de la palabra. Presidente, la moción de orden es que si desde la mesa directiva, bueno, no le tengo miedo a las amenazas que ha lanzado la senadora Paloma, yo creo que me amenacen de frente y no por la espalda. ¿Sí? Si me ha amenazado que por ejercer mi derecho constitucional, ¿sí? Que tengo como senador de la República, quiero saber si esa es la postura de la mesa directiva de la Comisión Primera. Están acostumbrados los del Centro Democrático y especialmente Uribe a amenazar. Personalmente yo he sido amenazado de manera directa por Álvaro Uribe. Él me ha mandado inclusive a capturar. ¿Sí? Eso está probado, ¿no? Y en su gobierno fui víctima no solamente de chutadas, sino también de un plan para asesinarme. Y yo quisiera preguntarle a la senadora Paloma Valencia qué diferencia hay entre Ever Bustamante, guerrillero del M-19, y Gustavo Petro, guerrillero del M-19. ¿Qué diferencia hay? Y lo digo con el mayor de los respetos, entre un senador que apoya al gobierno, Iván Duque hoy, que votó por la paz del Partido Conservador, Liberal o de Cambio Radical, y Alexander López, que también votó por la paz. ¿Qué diferencia hay entre esos dos? Que yo no estoy de acuerdo con la forma como Iván Duque maneja este país. Entonces, presidente, quería preguntarle eso, ¿cuáles son mis garantías? Porque si cada que intervenimos, esto va a ser con amenazas, pues bueno, presidente, las asumiremos con toda la responsabilidad que tiene que ser, pero considero que se están pasando. Primero cooptaron los órganos de control, van por las cortes y por otras entidades, el Congreso cerrado. La pregunta que yo me hago es, ¿a dónde va a parar esto? Un ministro de Defensa que no responde, que se burla de la justicia, ¿sí? No acatan los fallos y las decisiones judiciales, y lo peor de todo es que la fuerza pública dispara contra colombianos de bien que protestan pacíficamente en este país. ¿En qué estamos, presidente, y cuáles son las garantías que yo tengo en esta comisión? Gracias, senador Pinto. Quiero ser muy clara, que aquí no ha habido ninguna amenaza, porque amenazar, senador Alexander López, y usted lo sabe muy bien, es otra cosa que presentar los legítimos derechos que uno tiene para ejercer como congresista. El Congreso tiene una comisión de ética y la ley quinta exige respeto por los miembros que integramos este Congreso. Respeto que usted no está cumpliendo cuando señala a mi partido de bárbaro y de amante de la guerra y de todos los calificativos. Si yo me refiriera así seguramente al Polo Democrático, usted haría lo propio. Entonces no trate de decir que aquí lo están amenazando, porque aquí nunca ha habido amenazas, ni es mi estilo utilizar amenazas contra nadie. Ejercer los derechos que se tienen jamás será una amenaza, y no trate de decírselo a los colombianos así. Segundo, usted me pregunta cuál es la diferencia entre Gustavo Petro y Ever Bustamante. No sé, eso tendría que preguntárselos a ellos, que fueron los que estuvieron en la organización criminal. Yo no hice parte de ella. Ahora, que usted esté sentado con quien está confesando que mandó a asesinar a Álvaro Gómez, él dice, yo no sé, no creo que haya sido cierto, o si lo hizo como grupo paramilitar, actuando en contubernio con el cartel de Cali. El que esté sentado aquí es culpa suya y no mía, porque yo voté por el no, senador Alexander López. Y que hoy estemos sentados con un asesino confeso, como lo estamos sabiendo, pues evidentemente no me lo puede atribuir a mí, sino a su propio voto y a su acompañamiento al proceso. Y al de los que los apoyan a ustedes hoy también no, a los otros no, los otros votos no. Rechace los otros votos de sus compañeros. Por favor, senadores, por favor, guardemos la compostura. Mismos que votaron por la paz. La palabra en el momento que les corresponda. Perdón, presidente, disculpas. Excúsenme, pero bueno, yo sé que cada uno tiene, y pues guardan para el momento. Yo ahorita, si quiere, vuelvo y les doy el uso de la palabra y volvemos y comenzamos y expresan, pero dejemos que termine quien esté en el uso de la palabra. Qué pena que se los diga, pero eso es lo único que yo puedo hacer desde la presidencia esta tarde, ordenar el debate para que podamos escuchar todos. Continúe con el uso de la palabra, senadora Paloma Valencia. Gracias, presidente. Y también quiero dejar muy claro lo siguiente: este partido no ha sido cómplice ni de narcotraficantes, ni de guerrilleros, ni de paramilitares, sobre los cuales no encontramos ninguna diferencia. Los que han justificado la política por razones ideológicas son otros. Para nosotros son todos criminales que deben ir a la cárcel y pagar por sus crímenes. Esa ha sido nuestra postura frente a los paramilitares,
frente a los guerrilleros, frente a los narcotraficantes. No creemos en que a Colombia le sirva que haya diferenciaciones en los crímenes y que se trate de decir que las inspiraciones benévolas de los crímenes cambian la condición de víctima o la condición de crimen que tienen esos comportamientos. En eso sí quiero ser categórica, porque para nosotros todos los criminales son criminales y lo que merecen es cárcel. Y yo quiero dejar muy claro, también, senador Alexander López, que yo no solamente protesto por mi partido en nombre propio, lo hago por los miles de colombianos que representamos y que no puedo aceptar que un congresista haga una acusación genérica sobre un partido. Si usted tiene pruebas de los crímenes que comete el Centro Democrático, preséntelas en las instancias judiciales, porque nada que le guste más a la izquierda que judicializar la política. Hágalo. Estamos listos para defendernos, pero usted no puede seguir utilizando el nombre del partido para enlodar a todos los ciudadanos, que son más de 700.000 militantes, todos los congresistas, todos los diputados, los concejales, los alcaldes, los gobernadores que tiene este partido, senador Alexander López. En nombre de ellos le pido respeto, porque si usted tiene Un minuto más, senadora Paloma, continúe con usted la palabra. Entonces invito al senador Alexander López a que se dé cuenta que él no puede andar portebajeando un partido como generalización de todos los ciudadanos que componemos este partido. Si usted tiene una queja puntual, una denuncia puntual, hágala, pero no puede seguir estigmatizando un partido político, entre otras, senador Alexander López, y no a título de amenaza. La discriminación por razones políticas está consagrada en el Código Penal, y esto no es una amenaza. Esto es una realidad concreta. No le siga diciendo a la gente que lo amenazo, porque pensarán que lo amenacé. ¿Desde cuándo decir que uno presenta y ejerce los derechos que tiene esa amenaza? Es que esto sí ya es el colmo. Aquí el secuestro es retención, y utilizar los mecanismos legales que uno tiene como ciudadano, entonces es amenaza. No, senador Alexander López, no. Ayer denuncié penalmente al presidente Duque. Bueno, escúcheme, senador Alexander López, le voy a dar el uso de la palabra al senador Julián Gallo. Senador Julián Gallo, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Debo comenzar agradeciendo absolutamente todas las intervenciones que he escuchado de los senadores y senadoras que han intervenido en este debate que se suscita a raíz de el reconocimiento de verdad que hicimos el día de ayer. Me parece que el propio desarrollo del debate resalta la importancia que tiene la decisión que hemos tomado desde el partido FARC en relación a refrendar nuestro compromiso con la verdad. Quiero comenzar diciendo que no siento tener ningún conflicto ético o moral como senador de la República por el hecho de haber pertenecido a una organización insurgente. Conocemos demasiado la historia de nuestro país, hemos hecho parte de ella como para ignorar que el origen de todos los partidos, absolutamente todos los partidos en Colombia han tenido que ver con la guerra. Pudiéramos remontarnos al siglo XIX y es en los conflictos armados internos entre colombianos que están las bases del surgimiento del Partido Liberal y del Partido Conservador. Absolutamente toda la política colombiana ha estado cimentada y atravesada por la guerra, por los odios, por la violencia, por la exclusión, por crímenes, incluidos crímenes de Estado. Entonces no puede haber ese tipo de medición ética y moral para quienes hacemos parte del escenario político nacional, ni de ningún partido, porque esa ha sido nuestra historia. Y si queremos, a partir de ese tipo de preceptos, decretar el ostracismo político de un sector, eso es precisamente lo que nos ha llevado
a la reiterada violencia. Cuando yo llegué al Senado de la República a sentarme en la Comisión Primera, lo hice por un camino distinto al de todos quienes hoy en día ocupan una curul en esta comisión, por el camino de un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que busca cerrar un conflicto de más de medio siglo contra el Estado colombiano alzados en armas. Pero no podemos desconocer, y ustedes no lo desconocen, honorables senadores y senadoras, que esa prolongada confrontación armada hunde sus raíces en la historia de violencia de nuestro país. Es en la violencia política del mediados del siglo pasado que comenzó, entre otras cosas, con el asesinato, un magnicidio de un líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán, pero que traía también raíces de más atrás, desde la década de los 30, la violencia que se generalizó en el campo colombiano, en las disputas por la tierra. Y entonces esa ha sido nuestra historia, nuestra trágica historia. Y por eso quizás es que cuando en el Acuerdo de La Habana pactamos decir verdad, se desataron inmediatamente todas las furias y todas las pasiones para evitar que esto que está sucediendo hoy pudiera suceder. Porque si a algo le ha tenido pavor y miedo la clase política que ha regentado el poder históricamente en Colombia, es a la verdad. Y entonces, cuando nos sentamos aquí en esa curul, llegamos por ese camino distinto, por el camino del acuerdo de paz, soportando sobre nuestros hombros una responsabilidad inmensa. No desconocemos eso tampoco. Una responsabilidad inmensa desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista político. Primero, porque no buscamos llegar a esta curul disputando el favor de los colombianos en las urnas, sino representando la sangre de decenas, de centenares, de miles de hombres y mujeres de Colombia que en ese alzamiento armado que representaron las FARC por 53 años, entregaron su vida buscando una Colombia distinta, democrática, pluralista, incluyente, con justicia social. Y por eso no vamos a renunciar al Senado de la República, porque nos sentimos honrados de representar en esta curul esa sangre de esos héroes que algún día la historia de Colombia habrá de reconocer. Ese es el peso histórico que llevamos sobre nuestros hombros. Pero también tenemos el peso histórico de ser protagonistas de una oportunidad histórica que surge del Acuerdo de La Habana. Y es la posibilidad de que mediante la implementación integral del acuerdo logremos los colombianos por fin sentar las bases para la construcción de ese verdadero Estado nacional que no ha sido posible construir en más de 200 años luego de que se sellara la victoria de las armas patriotas con la derrota del Imperio Español. Y no hemos ignorado en ningún momento, sin buscarlo, repito, que terminamos viviendo
y protagonizando responsabilidades que jamás nos imaginamos cuando a la edad de los 17 años tomamos la decisión de empuñar un arma para buscar un cambio y una transformación histórica en nuestro país. Pero la asumimos con el convencimiento que, agotada la posibilidad de la transformación de la nación por la vía de las armas, estábamos obligados a seguir buscando esa transformación por la vía de nuestra participación política en el marco del régimen político actual colombiano, que, a pesar de que no se ha cumplido en términos de la transformación política que se acordó para precisamente ampliar, profundizar el marco de la democracia que permita que esas fuerzas sociales y políticas que históricamente han sido excluidas, más otras que van surgiendo con el desarrollo del país, puedan también tener cabida en el debate político democrático y en aportar su propia visión y perspectiva a la construcción de una nueva Colombia. Y aún así, a pesar de la perfidia del Estado colombiano, a pesar de que nos tocó enfrentar la adversidad de un gobierno enemigo de ese acuerdo, a pesar de que 231 de los compañeros que firmaron la paz dejaron las armas, han caído en un gota a gota macabro, porque creyeron en la palabra y en el compromiso del Estado de protegerle la vida. Nos hemos mantenido incólumes en esa decisión. A pesar de que no se ha cumplido ninguno de los puntos del acuerdo, siempre tuvimos claro que cuando firmamos el acuerdo no íbamos a renunciar a que se materialice todo lo que allí está pactado tarde o temprano, porque estamos seguros que, por pequeño que parezca ese acuerdo, es el camino de entrada a la grandeza de un nuevo momento histórico para nuestro país. Estamos claros que mientras no resolvamos la tenencia latifundista de la tierra, mientras no se haga una reforma política en este país, mientras se siga asesinando y negando las garantías a la vida a los sectores históricamente excluidos, mientras sigamos presos de un modelo económico que obliga al campo colombiano a tener que vivir del cultivo de la hoja de coca, y mientras no hagamos ese alto en el camino de nuestra historia para que nos digamos las verdades, dolorosas seguramente todas, trágicas, lacerantes, para que podamos producir esa reflexión nacional acerca de lo que ha sido esa historia de la violencia, que no comenzó con el alzamiento armado de las FARC, que comenzó con la agresión, en ese caso concreto de 1964, a una villa donde 48 familias campesinas les estaban buscando refugio luego de toda esa época de la violencia de mediados del siglo pasado, por un Estado terrorista que consideró que los campesinos colombianos no tenían derecho a vivir en esa región, y fueron bombardeados, recogiendo y sintonizando las exigencias, entre otras cosas, de gobiernos y de concepciones políticas extranjeras. Y por eso cuando firmamos el acuerdo y pactamos decir verdad, es para que se conozcan todas. Las de nosotros, que lo vamos a cumplir, no nos vamos a apartar de ese camino, así se hagan los esfuerzos, incluso desde el propio Estado, para alejarnos de ese camino, buscando quizás que no se conozca finalmente toda la verdad.
Pero también debemos decir que a su paso por el Congreso de la República, en el desarrollo normativo de esos acuerdos, esos sectores políticos enemigos de que se conozca la verdad, se cuidaron de dejar por fuera de esa obligación de dar verdad, primero a los altos mandos militares, que desde luego tienen una deuda con las víctimas y la verdad del país, pero más grave aún, a los altos funcionarios del gobierno y de los distintos gobiernos, expresidentes, ministros, gobernadores, alcaldes, congresistas, que han tenido que ver, que han legislado para fortalecer y potenciar el conflicto, para desconocer el delito político. Y esas son las verdades que se quisieron ocultar y por eso se excluyeron. Pero excluyeron también a quienes han financiado la guerra. Y por eso seguramente es que, oh paradoja, ahora que nosotros, por el compromiso histórico y político que tenemos, porque estamos conscientes que esa decisión política que tomamos trasciende el interés personal y tiene que ver con la posibilidad de que le heredemos a las próximas generaciones una Colombia distinta, pues comienzan a incomodar esas verdades. Porque abierta esa puerta, estamos seguros, y por eso lo asumimos de esa manera, como lo hemos asumido, va a ser imposible volver a cerrarla. Las víctimas, la sociedad colombiana toda, la comunidad internacional, van a comenzar a exigirnos verdad, pero a todos quienes hemos intervenido en el conflicto. Y no creo que haya un solo sector, uno solo, de la sociedad colombiana que pueda sentirse exento de haber participado por acción o por omisión. Y esa es precisamente la molestia que está generando el hecho de que nosotros nos atrevamos, cumpliendo el acuerdo, a decir nuestra verdad. Pero aprovecho para decirle a través de ustedes, senadores y senadoras, al país, al mundo, pero sobre todo a las víctimas de todos los intervinientes en el conflicto, que vamos a honrar nuestra palabra. Ni las balas, ni las amenazas, ni los chantajes, ni los montajes nos van a hacer alejar de ese camino. El destino histórico de nuestra propuesta política está amarrada a la paz y a la verdad, y a ese compromiso con las víctimas. A eso nos comprometimos y lo vamos a cumplir. Muchísimas gracias, senadores y senadoras. Este debate se desarrolló en la Comisión Primera del Senado colombiano hoy 7 de octubre de 2020 y se emitió por el canal Congreso de la República de Colombia. Gracias por su atención. Suscríbete en Lo Más Trinado, en resistencia contra la censura y la desinformación.